y sabéis el camino. Tomás, y nos podemos identificar muchas veces con Tomás, ¿no es cierto? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, otro de los discípulos, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bendita sea la palabra del Señor. Pueden tomar sus lugares. Espero que tengamos ahí unas fotos ya preparadas. No es parte de la predicación, pero sí quería compartir con ustedes algo que está sucediendo allá en lo que llamamos el monte, ¿verdad? Es el otro sitio donde nos reunimos, y la semana antepasada algunos varones, tanto de aquí de Playas como de la central, nos dimos el tiempo para acabar de preparar algo que ya finalmente se estrenó. Lo que están viendo es la plataforma que ya se abrió ahí en el monte. Quitamos la tarima que había enfrente y ya se está usando toda la plataforma. Gracias a Dios, con las contribuciones que la misma congregación ha estado dando, ahí pueden ver, eso es el fondo, ¿sí? Ahí pueden ver algunas fotos de lo que ya existe. Déjala ahí un ratito. Ahí se ve lo más claro posible cómo está ahorita la plataforma, y ya los músicos y los predicadores y todo lo que requiere la plataforma ya están haciendo uso de eso. Amén. Y aquí se cumple, entre otras cosas, dice: lo que pedís en mi nombre, eso lo voy a hacer. Y el Señor lo ha hecho. Amén. Gloria sea a su nombre. Aleluya. Alguien me decía: ¿por qué, pastor, no organiza unos tours de aquí de Playas para los que no tienen en qué moverse? Puedan ir a ver lo que está pasando. Puede ser entre semana o cualquier hora. El que le interese ir a ver, que no haya visto todo lo que está sucediendo ahí en el monte, pues avísenme y arreglo para que haya el transporte necesario. Amén. Para mí es un motivo de gozo, porque pues yo quiero ver cuando menos el auditorio terminado antes de que el Señor me lleve, así es que apúrenle. ¿Sí? Y gracias por todos los que sí están colaborando. ¿Sí? Es para mí un motivo muy especial de poder estar aquí. El pastor Daniel está tomando ya vuelo, le cayó el cargo de la central así en el regazo muy de repente,
y lo está haciendo muy bien y ya lo puedo ir dejando solo más tiempo, así es que me van a poder ver aquí más seguido, ¿sí? Y de todos modos tengo oficina aquí y tengo oficina allá para los que se ofrezcan, ¿verdad? Vamos a seguir el día de hoy con la serie que ya venimos escuchando por varios domingos. Y ahora la parte de la serie que enfoca sobre el Señor Jesús es donde estamos poniendo un poquito más atención. Leímos en Juan 14, del 1 al 14, una de tantas ocasiones en donde el Señor Jesús se identifica como Dios. ¿Se acuerdan que cuando Dios se le presenta a Moisés y Moisés le pregunta, bueno, ¿quién eres tú? ¿Qué le contestó Dios? Yo soy. En otras palabras, yo soy el que soy, no hay otro. Así es que no necesito identificarme más allá de lo que soy. Yo soy, dijo Dios, ¿verdad? El Padre. Y ahora hemos estado viendo algunas de las ocasiones en el Nuevo Testamento y en los Evangelios en donde el Señor Jesús usa la misma frase, ¿sí? En este domingo, por ejemplo, ya vimos la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la vid verdadera y yo soy el pan de vida. Y ahora vamos a ver esto que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Di conmigo, yo soy. ¿Lo crees? Más te vale que lo creas, ¿sí? Porque esa es la esencia de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el camino. Estamos en Él y Él está en nosotros. Amén. Bien. Dice el pasaje al inicio, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y podemos preguntarnos, ¿por qué como seres humanos, aún como creyentes, muchas veces vivimos angustiados, vivimos preocupados, vivimos en esta turbación que supuestamente nada tiene que ver con nosotros como creyentes? Porque la ordenanza del Señor nos dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué te afanes? Habrá circunstancias, habrá situaciones, habrá cosas que nos molesten y nos preocupen, indebidamente nos preocupan, pero no, nos estorban para poder vivir en un gozo absoluto. Y la palabra absoluto dice que es completo, ¿sí? Quiere decir que no tiene estorbos, que no tiene límites, que no tiene cosas que se pongan en el camino y que no nos permitan disfrutar el gozo. ¿Y saben por qué el gozo es necesario y por qué lo podemos accesar con toda facilidad? Porque el Espíritu Santo, fíjense muy bien lo que voy a decir. ¿Eres creyente? El Espíritu Santo mora en ti. Y el Espíritu Santo lleva fruto, ¿sí? No es nuestro fruto, es fruto del Espíritu, ¿sí? Y el fruto del Espíritu, nos dice en Gálatas, es amor. Todo eso. ¿De quién es el fruto? ¿Por qué puedes tener gozo sin límite? ¿Por qué puedes disfrutar un gozo absoluto? En la medida en que tú dejes que el Espíritu Santo tenga su fruto en ti. No está tan difícil, ¿verdad? Lo que los hacemos difíciles somos nosotros.
porque nos dejamos que entre la turbación del mundo y estorbe nuestro gozo, que es nuestro porque el Espíritu Santo en nosotros lo produce. Y Él está continuamente produciendo gozo, pero a nosotros nos corresponde darnos cuenta de lo que está pasando dentro de nosotros, en vez de estar poniendo mucha atención a lo de afuera. ¿Vamos bien? Entonces, por eso nos dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y miren, no es que nosotros como creyentes estemos viviendo en un sentido derrotista, porque muchos toman estas palabras de decir, bueno, aquí ya no tiene caso. Si tú estás vivo el día de hoy, estás vivo con un propósito que Dios va a cumplir en ti. Amén. Di conmigo, Dios cumple su propósito en mí. ¿Lo crees? Entonces no estás aquí dioquis. Pero el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiado, yo he vencido al mundo. Y por eso en otro lugar nos dice, bástate mi gracia. Y cuando nos dice, bástate mi gracia, no es para que estemos aguantando los problemas, es para saber que el Señor está por encima de los problemas, por encima de las circunstancias, y que Él en todas circunstancias es vencedor. También tenemos que cuidar, porque luego escucho a algunos creyentes decir, ay, es que el Señor me está mandando una prueba. El Señor no manda pruebas. El Señor, súbele al volumen porque me dicen que no se oye ahí atrás. A mí, según yo, me estoy viendo más recio de lo que debiera estar, pero en fin. El Señor no manda pruebas. Las pruebas vienen a consecuencia de tus malas decisiones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Dios puede aprovechar las pruebas para cumplir su propósito en ti, pero no requiere de las pruebas ni las provoca para que tú puedas aprender la lección. ¿Sí? Porque la lección la aprendemos en la medida que estamos conectados con Dios. Amén. Cuando el Espíritu Santo no tiene estorbos, Él nos conduce, dice la palabra, a toda verdad. Amén. Y cuando estamos escuchando al Espíritu Santo, sea directamente o a través de la lectura de la palabra, o a través del sermón, o a través de la clase de escuela dominical, o en el grupo de hogar, eso es lo que Dios utiliza para traernos su verdad a nosotros. Amén. Entonces, tú no estás viniendo a escuela dominical, pues te la estás perdiendo. Porque venir al sermón no es suficiente. Y menos si nada más vienes cada 3 semanas. ¿De acuerdo? Bueno, mi edad me permite regañarlos de vez en cuando. Al que pastor Enrique no le gusta que les regañe, pero no es regaño, es por amor. ¿Sí? El hecho es que tenemos acceso a Dios. Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y las circunstancias van y vienen. Pero ¿dónde está tu perspectiva? ¿Hacia dónde estás viendo? ¿Estás viendo lo que sucede aquí nada más? ¿O estás esperando la morada eterna que vas a disfrutar por toda la eternidad? ¿Cuántos años vas a vivir aquí? A mi papá ya lo consideraban demasiado viejo y estuvo a 3 meses de cumplir 100 años. Yo no creo que llegue a esa edad, pero ¿qué son 100 años a comparación con una eternidad? Piénsalo. ¿Qué son 100, 50, 40, 150 si tú quieras? Alguien me comentaba que su abuelita vivió hasta los 108. Bueno, algún propósito tendría el Señor de dejarla aquí tanto tiempo, ¿verdad?
pero no se compara al tiempo en donde vamos a disfrutar las moradas eternas. El lugar que el Señor Jesús ya está preparando para ti, y para mí, y para cada uno de nosotros como creyentes. Amén. Denle un aplauso al Señor. La número 4 dice: ¿por qué hay tanta turbación en el mundo? Porque no entendemos sus promesas. Muchos ni siquiera conocen las promesas del Señor. Y por eso alguien me comentaba hace tiempo: a mí no me des más que Juan 3:16, lo demás no me inquietes. Pues te vas a privar de mucha bendición, porque va mucho más allá la cosa que Juan 3:16. Qué bueno que eres salvo, qué bueno que ya estás con el Señor, pero hay tantas cosas que podemos aprender en su palabra, enriquecernos espiritualmente, desarrollar espiritualmente, ser transformados espiritualmente por el Espíritu Santo, y eso va mucho en relación a que tanto disfrutamos de su palabra, de su presencia, de cuando hay la comunión de los santos, que estamos juntos para ser edificados en amor. No en nuestro amor, en el amor del Señor. Amén. A ver, practiquen diciendo amén, porque están muy débiles. Eso está mejor. Amén. Amén. Y amén quiere decir así es, así sea. Amén. Vale. Y yo te puedo preguntar, ¿por qué hay confusión? ¿Por qué hay turbación? Porque no conoces las promesas, porque no las meditas, no las haces tuyas, ¿sí? No conocemos bien las Escrituras, nunca podemos decir ya lo sé suficiente, ya no necesito aprender más. Esa es una mentira que no viene del Señor. Amén. Yo sigo aprendiendo. Yo sigo recibiendo del Señor cuando he leído ya 20 veces el mismo pasaje y de repente lo leo otra vez y el Señor me dice: ¿te das cuenta de lo que ahí dice? Y yo digo: es cierto, ahí estaba todo el tiempo, pero hasta ahora lo entiendo, hasta ahora lo percibo. No creemos. Podemos decir que no tenemos fe. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Hacia dónde estás viendo? ¿Sobre qué te estás fundamentando? Mi esposa preparó un estudio que tiene que ver identificando lo que es el fundamento a diferencia de lo que es la casa. Todos sabemos el pasaje de que no construyamos sobre la arena, etcétera, ¿no? El fundamento es todo lo que la palabra de Dios nos revela de lo que Él ya ha hecho. Y el construir la casa, y no lo debemos confundir con el fundamento, es lo que vamos a estar haciendo durante esta vida en la construcción de la casa. Pero fíjense una cosa interesante, allá en Filipenses nos dice que el que comenzó en ti la obra la va a perfeccionar en el día de Jesucristo, no te va a dejar a medias. A lo mejor tú no le vas a atinar en la construcción de tu casa, pero cuando llegues al cielo, cuando llegues a la presencia de Dios, lo que tú hayas hecho o dejado de hacer ya no importa. Lo que importa es lo que Él ya verá terminado en ti. Porque nada imperfecto entra en la presencia de Dios. Y algún día vamos a hablar sobre la glorificación del cuerpo, que es otro milagro que el Señor hace en nosotros. Porque gracias a Dios, que allá no se te va a caer el pelo,
allá no vas a tener problemas con el dentista, allá no. Y dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, aquí estamos de paso. Aquí es por un tiempo nada más. Amén. Y qué bueno. ¿No es cierto? Imagínense que toda la eternidad tuviéramos que estar lidiando con los problemas que tenemos aquí. No. Dios tiene una morada eterna para con cada uno de nosotros. Y allá no habrá más lágrimas, ni más tristeza, ni más dolor, ni más enfermedad. Vamos a tener inclusive un cuerpo glorificado semejante al cuerpo resucitado del Señor Jesús. Ya no va a haber juanetes. Bueno, yo no tengo juanetes, pero sé cuántos sufren los que sí. Y otros tenemos otras situaciones, ¿verdad? Pero esas quedan resueltas. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es perfecta. ¿Sí? Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó perfectos. El pecado los echó a perder por un tiempo, pero desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía en su mente, en su corazón, en su plan, la solución a lo que iba a provocar a Adán después. Y dice la palabra que en el cumplimiento de los tiempos vino el Señor Jesús para redimirnos de lo que había provocado a Adán, de manera que cuando lleguemos a la eternidad, lleguemos perfectos ante los ojos de Dios. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu justificado, el alma santificada y el cuerpo glorificado. Gloria a Dios. La número 6. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 15. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando lleguemos allá no vamos a llegar igual a como estamos aquí. Amén. Y qué bueno, ¿sí? Alguien decía, no, cuando lleguen todos allá van a estar de 33 años. Pues yo lo cuento, la Biblia no dice qué edad vamos a tener allá. Dicen 33 años porque el Señor resucitó a los 33 años o algo por ahí. Pero lo que sí les puedo asegurar no es qué edad vamos a tener allá, sino que vamos a tener un cuerpo incorruptible y un alma redimida y un espíritu vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Y luego la número 7 dice en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, dice, porque el mismo Señor, ¿quién? El Señor mismo, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, si es que estamos vivos en aquel momento, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Nuestro destino no es el mundo. Nuestro destino no es aquí en la tierra, nuestro destino es en la presencia de Dios. Amén. ¿Lo crees? Disfrútalo desde ahorita, vívelo desde ahorita, porque la palabra nos dice que ya estamos hoy sentados en lugares celestiales con Cristo, porque ese es nuestro futuro, ese es nuestro destino, ese es nuestro potencial como creyentes. Amén.
¿Crees en Jesús? Lo tienes garantizado. Amén. Y Tomás le preguntaba, ¿cuál es el camino? Tristemente, y fíjense, Tomás era uno de los discípulos, ¿no es cierto? Y le pregunta, ¿cuál es el camino? Y a veces nos paramos así como está ahí en el gráfico y nos preguntamos, ¿cuál de todos estos será el camino? Y hacemos caso omiso a lo que la palabra nos dice. Jesús, yo soy el camino, yo soy el único camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No una de las vidas, no uno de los caminos, no una de las verdades, Él es. Di conmigo, Jesucristo, mi Señor, es mi camino, mi verdad y mi vida. Amén, amén. No perdamos de vista el camino. La que sigue. No perdamos de vista el camino. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, el único camino. Amén. Jesús, di conmigo, Jesús es el camino. La que sigue. ¿Cuántos caminos hay allí? Y el nombre del camino es Amén. Acuérdate, no está tan fácil, una sola palabrita. Jesús, el camino, mi camino. Y Él, Jesús, es el camino al cielo. Amén. Él es el camino a la eternidad, a tu eternidad. Todos los que no están en ese camino tienen otro destino, pero nuestro destino es la morada eterna que Él ya está preparando para nosotros. Amén. Así dice la palabra. Creo que no estoy inventando nada, ¿verdad? Así es que podemos preguntarnos en la 13. Dice, ¿cómo entramos al camino? ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Este es un versículo clave que todo el mundo debiera aprenderse de memoria. ¿Sí? ¿Podemos verlo ahí en la pantalla? Es Efesios 2, del 8 al 9, es la pantalla número 13. La 13, 2 más adelante. Hello. Dice, léenlo conmigo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjense muy bien, dice, por medio de la fe, es el único medio. ¿La fe en qué? La fe en Jesús. Dice, pues es don de Dios. ¿Cómo es esto que es don de Dios? Ya considerábamos el pasaje de Gálatas, hablando del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, fe. ¿De dónde viene la fe? Es fruto del Espíritu Santo en ti. Ni siquiera es tu fe. Es la fe del Espíritu Santo obrando eficazmente en ti, abriéndote los ojos de la verdad que está en la palabra para que puedas creer, para que puedas saber qué es lo que crees. No creemos una fe ambigua o incierta había una canción hace mucho en inglés muy popular
que decía, yo creo, pero nunca aterrizaba para decir qué es lo que creía. ¿Sí? Y qué bueno que creía, pero yo puedo creer que si me subo a un avión que dice mi boleto que va a México, voy a llegar a México, no a Tokio. Pero eso es otra clase de fe, fe en algo temporal. La fe del Espíritu Santo, obrando eficazmente en el creyente, lo conduce a la vida eterna. Y no hay desatino, no se equivoca, no es incierta, no es a ver si, no depende de ti. Dice, no por obras. ¿Para qué? Para que no vayas a decir, miren qué bien me porto y por eso Dios me tiene en su comunión. No va por ahí la cosa. Todo es de Él, por Él y para Él. Amén. De Él, por Él y para Él. Para que sea Él el único que reciba gloria. Amén. Amén. Y podemos preguntarnos, ¿fe en qué? Pues fe en la persona de Jesús, en su obra completa en el Calvario, en todo lo que Él prometió, todo lo que riqueza que tiene la palabra de Dios, que está a tu alcance, que la puedes leer todos los días, que puedes estarla digiriendo y cada vez la vas a entender mejor y cada vez el Espíritu Santo va a poder estar obrando más en tu vida para llevarte a la verdad, para llevarte al entendimiento, para que puedas gozar de veras de tu fe en el gozo que Él mismo produce en ti. Amén. No hay otra, porque hay un solo camino. Amén. Hay una sola fe. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús cuando estaba en la cruz? Entre tantas palabras, las famosas 7 palabras de Jesucristo en la cruz, una de ellas fue, consumado es. Cuando algo se ha consumado, ¿qué le falta? Nada. Lo que vino a hacer lo hizo. Y por eso pudo decir, consumado es, ahora sí ya me puedo ir, vámonos. Eso fue lo que dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya acabé, ya me voy. ¿Lo crees? ¿Es eficaz su sacrificio? ¿Es suficiente su sacrificio para ti? Más te vale creerlo. Miren lo que dice la 15. Él, Jesús, fue nuestra propiciación. ¿Y qué quiere decir propiciación? La propiciación nos hace posible nuestra reconciliación con Dios. O sea, antes no estábamos reconciliados con Dios, estábamos ajenos a toda la bendición de Dios. Y por eso viene el Señor Jesús, se sacrifica, se pone en expiación por nuestros pecados, ¿sí? Y la expiación cubre y borró nuestros pecados. ¿Cuáles? Los de antes, los de hoy y los de mañana. Todos. Todo, dice la palabra de Dios ahí, que las actas que nos eran contrarias fueron clavadas en la cruz. ¿Cuándo? Hace casi 2000 años. Ya están allí clavadas en la cruz. Cuando el enemigo viene y nos acusa, el Señor Jesús dice, ya está pagado. Ya está cubierta la deuda, ya está saldada, no queda nada por pagar porque yo ya lo pagué. Jesús es nuestro sustituto absoluto. Nada de lo que hizo quedó faltante. Ya lo terminó, ya lo consumó, ya es nuestro y ahora tenemos
que aprovecharlo, creerlo, disfrutarlo y vivir no afanosos por este mundo, sino confiados en la vida eterna. Amén. Ese es nuestro destino. ¿Eres creyente? Es tu destino. ¿Has puesto tu fe en Señor Jesús? Él es lo que hace posible tu reconciliación con Dios. Ahora bien, no sé si se han dado cuenta que allá tenemos en uno de esos vitrales un escudito. Curiosamente lo pusimos en latín porque era lo tradicional, pero se puede entender muy bien, ¿verdad? Arriba dice, y creo que hay una pantalla, si la podemos ver en la pantalla se ve más claramente. Bien, dice el Padre, ¿todavía no está? Ahí está. El verde es el Padre, el rojo es el Hijo y el azul es el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo, ¿sí? El Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre y el Hijo no es el Padre. Así como el Hijo y el Espíritu Santo no son uno y otro. Pero los tres, y está en singular. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Es lo que dice allá. Lo venimos declarando desde que pusieron esas ventanas allá en 1970 y tantos, ¿sí? Y arriba, ¿qué dice? El Señor uno es. Dilo conmigo, el Señor uno es. Santo, santo, santo. 3 veces santo. Padre Santo, Espíritu Santo, Santo, Hijo Santo, y los tres, el Señor uno es. Si alguien viene y te dice que nosotros los evangélicos tenemos 3 dioses, dices, no, estás ignorante, estás equivocado. Nosotros creemos en un solo Dios verdadero. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, oye Israel, el Señor uno es y sigue siendo válido para nosotros. El Señor uno es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, santo y verdadero. Y en la ventanita de allá mero arriba tenemos el resplandor del Padre, la cruz del Hijo y la paloma del Espíritu Santo. Por si no sabes leer, ahí lo puedes ver. Un solo Dios verdadero, el que hace y ha hecho todo por ti. Por ti. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Y luego en la siguiente pantalla podemos ver otro versículo de Juan que también es importante. Dice, la Biblia es la única verdad en medio de un mundo lleno de mentiras. Y dice abajo, la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero dice antes de esa pequeña porción del versículo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y por eso es nuestra responsabilidad, para poder disfrutar y conocer todos los beneficios del Evangelio, de nuestra redención, de nuestra relación con Dios. Tenemos que conocer la verdad, y la verdad está en la palabra, y la verdad es la palabra que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Y eso de que la fe interviene a nuestro beneficio, exento de las obras del hombre. Fíjense, en la siguiente pantalla tenemos algo que nos recuerda de un evento del Antiguo Testamento. Y dice allá, Abraham creyó y le fue contado
por justicia. Génesis 15:6. 600 años antes de la ley de Moisés, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y ahora en el 2017, tú crees y te es contado por justicia. Amén. ¿Crees? Eres justificado. ¿Por qué? Por obra y gracia de Dios solamente. No por lo que hiciste o dejaste de hacer, sino por lo que Él ya hizo. Amén. Allí en la siguiente pantalla vemos algo que dice en la carta a los Hebreos. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo estudié allá, usábamos, antes de 1960, se usaba la versión de 1909. Y la versión de 1909 dice: es pues la fe, la sustancia, o sea, lo que puedes palpar de las cosas que esperan, la demostración, lo que puedes ver de lo que no se ve. Dice lo mismo, pero a mí me satisface más lo que me enseñaron hace muchos años, ¿no? Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y luego en Romanos 6:23 nos da otra fase que tenemos que entender de todo lo que estamos hablando hoy. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y la que sigue? Esa es. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la dádiva de Dios? ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y podemos escuchar mucha gente que opina: no, es que pues hay muchos caminos. Da lo mismo si tú crees en Mahoma o en Buda o en Confucio y si estás confundido. Y Jesús pues es uno de tantos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hay un solo camino, y ese único y solo camino es Cristo Jesús. Y si tuviéramos que escuchar una advertencia, miren lo que dice en Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero el fin es camino de muerte. Nuestro camino en Jesús es de vida y vida eterna. Amén. Ese es nuestro destino, ese es nuestro camino, esa es nuestra fe, ese es nuestro fundamento sobre el cual ahora construimos lo que construimos. Y el fundamento no cambia, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Así es que recuerden, hay camino que al hombre le parece o le puede parecer derecho, pero cuidado, lo del hombre va a la muerte, pero nosotros vamos a la vida eterna en Cristo Jesús. Y recordamos otra vez lo de Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿cuánto es nadie? Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Y qué bueno que ese es nuestro, que Él es nuestro y que Él está aquí, porque el Espíritu Santo que mora en el creyente es la presencia misma de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es tuyo. Aprovechalo, disfrútalo, gózalo. ¿Sí?
es tuyo, porque es parte del fruto del Espíritu en ti. Amén. Esa confianza, esa seguridad que enfatiza lo que podemos leer en la siguiente, ¿sí? Que dice, y en ninguno otro hay, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos nombres hay? Pero uno solo en el cual podamos ser salvos. Y ese es Jesús. Amén. Dale un aplauso. ¿Por qué la gente titubea y tropieza? No es porque el camino sea complicado. No es porque tengo que hacer tantas cosas para poder andar sobre él. No es porque el camino sea difícil de identificar. Ya no los han identificado. Jesús es el camino. ¿Qué otra cosa necesitas saber? No es porque sea misterioso o incierto. A veces creen que las cosas espirituales son, no, Dios es bien práctico. Así es, punto. ¿Te gusta? Qué bueno. Si no te gusta, pues ni modo. Porque nada más hay un solo camino. ¿Sí? El camino ya está abierto. Solo hay que entrar en él. Amén. Camino hay uno solo. ¿Sí? Verdad es Jesucristo, es Dios y dio su vida por nosotros. Y la vida es eterna y solamente en Él. ¿Qué tienes que hacer para lograr esta relación? Creer. Ay, es que es demasiado fácil. Sí. Pero ¿por qué no todos lo entienden? Por testarudos, por tercos. Ay, no, es que yo tengo que participar en algo. Y Dios te dice, no por obras para que nadie se gloríe. No para que te pongas medallas o digas, mírenme. Es para mirar solo a Él. Nuestro Señor Jesús es el que derramó su sangre. Es el que resucitó. Es el que vendrá Él mismo a tomarnos para llevarnos a donde Él está. Camino, uno solo. Verdad, Jesús. Vida, solo en Él. Amén. Hay un himno un tanto antiguo que algunos quizá recuerdan de él, y Rubén me va a hacer favor de ponernos la pista y nos ponemos de pie para cantarlo, y le voy a pedir a Rita que venga a ayudarme a cantar, ¿sí?
Ahora vamos a participar de la comunión. Quiero recordarles, pueden tomar asiento. Quiero recordarles que la comunión no es volver a repetir el sacrificio de Jesús una y otra vez. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue único y suficiente. Amén. ¿Por qué? Porque Él ya hizo todo lo que era necesario. Y lo que ahora tomamos, lo que ahora hacemos,